porque Marcial Marín, él mismo se ha autoproclamado como el salvador de la educación pública. Pues para AMPE Albacete nos parece más el liquidador de la educación pública, porque la encontró en mal estado y la ha terminado de rematar. Marcial Marín va a pasar a la historia para AMPE Albacete y para los docentes como el consejero de los recortes. Ha sido el consejero que más recortes se ha hecho en educación en la historia más reciente de la educación en Castilla-La Mancha. Esto es consecuencia de nombrar por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, de nombrar a un empresario de Campoyano, a un gestor, a un economista, como consejero de educación, es decir, a alguien que no sabe cómo funciona un centro educativo. Han puesto a una persona que es una gestora para que la lleve como una empresa. Es decir, esto la consecuencia más directa ha sido que los alumnos están tratados como un producto, cuando son el valor más importante que tenemos en la sociedad para el futuro. Los docentes están siendo tratados como un número, cuando realmente son el activo por el que se persigue la equidad, la calidad en la enseñanza, y la educación está siendo tratada como una empresa de Campoyano, cuando debe ser un servicio público y que debe perseguir siempre la máxima calidad. La sociedad también tiene que estar tranquila, porque si por algo ahora mismo la educación se encuentra a salvo, es gracias a los docentes, gracias a su vocación y gracias a su profesionalidad, que están sacando adelante a la educación pública. Es el tema del bilingüismo, de la imposición, que no implantación, porque ellos hablan de implantación, nosotros hablamos de imposición del bilingüismo, porque no se ha contado con la opinión de los docentes ni con la opinión de sus representantes, que somos los sindicatos. Bueno, podemos compararlo como en su día fue el regalo de 25.000 ordenadores a los profesores, cuando había otras necesidades más urgentes que cubrir. Pues ahora lo mismo, el bilingüismo no va a venir a cubrir las necesidades que tiene ahora mismo el sistema educativo. Es una medida política, y así lo decimos durante todos estos meses. Es una medida política porque en el momento que en un centro educativo se imparta una asignatura en otro idioma, ya pueden colocar la chapita de centro bilingüe, con lo cual imaginaos, para nosotros no es cierto que un centro, por impartir una materia en otro idioma, ya sea un centro bilingüe. Se debería de haber hecho un diagnóstico previo de la realidad de los centros, la realidad de la provincia y de la región, para implantar ese bilingüismo, haberlo implantado de una forma progresiva, dando a los docentes sobre todo tiempo a formarse, porque ahora se tienen que estar formando de correprisas, pagándose esa formación de su bolsillo. El consejero Marcial Marín pues sigue alardeando, ¿no?, de que la FP es la vía educativa, una de las vías educativas para reducir el paro juvenil, y desde luego la FP debe estar enfocada a eso, a que la matrícula, los alumnos, la preparación del alumnado vaya enfocado realmente al mercado laboral, pero para que eso sea posible es necesario que haya más recursos materiales y humanos, y sobre todo que se prestigie la FP de esta manera, ¿no? Solamente con grupos más pequeños en formación profesional, solamente con más presupuesto, saldrán alumnos mejor preparados para el mercado laboral. No podemos tener unas matrículas, unas ratios tan elevadas en especialidades como soldadura, mantenimiento de vehículos, mecanización y mantenimiento de máquinas, que no solamente necesitan de un menor número de alumnos dentro del aula, sino también de profesores que apoyen. Se ha incrementado de 18 alumnos por aula a 25 alumnos por aula. Entonces, tampoco se puede potenciar más la FP cuando lo que estamos haciendo es que haya más alumnos dentro del aula. Desde el sindicato AMPE Albacete pedimos que en el 2015 haya una oferta de empleo público digna en la que se elimine la tasa de reposición de efectivos, ya que así lo establece el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 10, en el que dice que aquellas vacantes ocupadas por interinos deberán ser sacadas a oferta de empleo de manera inmediata. Pedimos también a la Consejería claridad y rapidez en la confirmación de la convocatoria de oposiciones para el cuerpo de profesores técnicos y para el cuerpo de escuelas oficiales de idiomas, artes y otros cuerpos, o si solo va a haber convocatoria de secundaria. AMPE no firmará una oferta de empleo público ridícula, no lo hicimos años anteriores y este año tampoco lo haremos. En el año que comenzaron los recortes por parte del gobierno de Cospedal, hubo una supresión de 116 apoyos de infantil en la provincia de Albacete. Solo se han recuperado 40. Es decir, un tercio de los apoyos se han recuperado y quieren venderlo como una recuperación total cuando es absolutamente falso.
¿Esto qué ha supuesto? Esto ha supuesto el desplazamiento, la supresión de muchísimos docentes en la provincia de Albacete. Por poner un ejemplo, en el cuerpo de maestros, 250 maestros han acudido al acto público que se celebró en junio porque no tienen un destino definitivo, debido a los recortes y debido a esas supresiones. Para nuestro consejero, parece que la calidad y su excelencia, su autoproclamada excelencia, es que los interinos que se incorporen conozcan a los alumnos que le van a dar clase durante el curso en la fila, en la propia fila. Nosotros no tenemos que programar. El mismo día que vienen los niños al colegio es cuando los interinos acceden a sus puestos de trabajo, los conocen en la fila. Esa es la excelencia que proclama nuestro consejero de educación. Como siempre han sido incapaces de llegar a un pacto por la educación. Estamos ya con la séptima, no va a ser la última, porque ya han dicho que lo primero que va a hacer si hay un cambio de gobierno es derogarla, pero ni siquiera su propia ley es una ley que nazca en sí como una ley propia. Es una modificación parcial de la LOE, con lo cual la LOE sigue estando en vigor. No es una reforma integral, por tanto, ni nos gustaba la LOE, ni nos gusta la LOMCE. Los decretos de currículo y las órdenes de funcionamiento en agosto. Es decir, los docentes han tenido que programar en sus vacaciones, en las vacaciones de agosto y en septiembre, a primeros de septiembre, con un decreto de currículo nuevo y unas órdenes de funcionamiento nuevas para todo el curso. Con lo cual imaginaros el caos que está generando esta aplicación normativa. Es el último acto caciquil de la Consejería y de Cospedal, porque vemos que con la LOMCE, de la propuesta que teníamos antes para elegir a los directores de los centros, antes era por partes iguales por la administración, docentes y consejo escolar, miembros del consejo escolar. Ahora no, ahora estamos con un peso total de la administración, con 4 miembros, de los 7 miembros que conforman la elección del director, 4 son de la administración, 2 son profesores y otro es miembro del consejo escolar, con lo cual está en manos totalmente de la Consejería de Educación el nombrar a los directores que a ellos les convenga. Y si hablamos del número de contrataciones de interinos, ya sabéis que en primaria han sido 31 vacantes nada más, y en secundaria hay que denunciar pues la precariedad en la contratación. Fijaros que en secundaria, en el cuerpo de secundaria, el 64% de las contrataciones, de las vacantes, datos de la adjudicación del día 28 de agosto, el 64% son medias jornadas. En Albacete fueron 255 en total, de esas el 64% son medias jornadas, con lo cual mal vamos, pero sí que es verdad que el consejero puede decir que hay más, pero mucho más precarias. Para ir hablando, a recordar que esta consejería, con Marcial Marín al mando, y estos servicios periféricos de educación con David Marchante al mando, cerraron el año pasado la residencia del Colegio Cruz de Mayo, Colegio de Educación Especial, donde se atiende a niños con discapacidad. Un colegio que cuenta con la dejadez de estas dos administraciones, tanto Consejería como Servicios Periféricos de Educación de Albacete. No han hecho nada por invertir en ese colegio, por arreglarlo y por atender las necesidades de estos alumnos como debe ser.